Buenos días, mi nombre es Sandra Reséndiz, soy del grupo 402 de la carrera de Derecho y Seguridad Ciudadana. Hoy les voy a platicar sobre la legítima defensa. Bueno, sabemos que nuestro país es un país donde la inseguridad está afectando nuestra vida social, nuestra vida armónica, donde sabemos que el aumento de robos, de delincuencia, de feminicidios, de homicidios, es un tema muy delicado donde las cifras van aumentando, la confianza en las autoridades va disminuyendo y se necesita la seguridad de tener o de defender nosotros mismos, nuestro patrimonio, nuestra familia. Bueno, la legítima defensa está estipulada tanto en el Código Penal Federal como en el Código de la Ciudad de México. En el Código Penal Federal lo encontramos en su título, en su libro primero, título primero de responsabilidad penal, en su capítulo 4, que se llama la exclusión del delito o causas de exclusión del delito. En el artículo 15, en su fracción 4, nos menciona lo que es la de la legítima defensa, la cual la voy a leer literalmente. Dice fracción 4 del artículo 15, se repele una agresión real, actual o eminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y la irracionalidad de los medios empleados, y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar de la gente, al de su familia, a sus dependencias o a los de cualquier persona que tenga obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación, o bien lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales como revelen la probabilidad de una agresión. Bueno, aquí en este artículo nos menciona que en qué momento puede aplicarse la legítima defensa, es decir, cuando se vean agredidos nuestros bienes, ya sean patrimoniales, familiares o de aquellos donde dependen también de nosotros para defender. También nos hace mención que solo aplicará si no hubo una agresión o no hubo una provocación antes por parte de nosotros hacia el delincuente, puesto que si esto fuera ya no aplicaría lo que es la legítima defensa, porque ya hubo como un atrás, ¿no? Donde una provocación por parte de nosotros hacia el delincuente. Esto es en cuanto al Código Penal Federal. El Código Penal de la Ciudad de México también nos hace mención de lo que es la legítima defensa en su capítulo 5 y de igual forma se llama causas de exclusión del delito. Este es el artículo 29 en su apartado B, en su fracción primera. Literalmente se los voy a leer. Dice, habrá causa de justificación cuando, en la fracción 1, se repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista la necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente o inmediata por parte del agredido o de su defensor. Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se causa un daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin derecho, al lugar que habite de forma temporal o permanente el que se defiende, al de su familia o a cualquier persona respecto de que la gente tenga obligación de defender, a sus dependencias o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de lo que exista la misma obligación. Igual presunción existirá cuando el daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión.
Eso es lo que nos mencionan el Código Penal de la Ciudad de México. Podemos ver que es similar a lo que nos menciona el Código Penal Federal. Palabras más, palabras menos, pero vuelve a lo mismo. Solamente aplicará legítima defensa cuando se protejan bienes propios o ajenos, pero de los que nosotros estemos cargo. Cuando hay una provocación previa, no va a aplicar ni en el federal ni en el de la Ciudad de México. Nos menciona que debe haber condiciones que se deben de cumplir para que la legítima defensa se dé como tal. Nos menciona la primera, que nos dice que la agresión tiene que ser directa y sin motivo aparente. Esto quiere decir que la agresión por parte del delincuente tiene que ser directa, o sea, sin que haya, volvemos a lo mismo, una previa provocación. También nos dice que debe de haber una racionalidad entre el medio empleado para impartirla y repelerla con el acto delictivo. ¿Esto qué quiere decir? Que en la situación tiene que haber algo que nos obligue a nosotros defendernos de esa forma, ya sea con algún arma blanca, hasta un arma de fuego. Pero para poder defendernos con un arma de fuego, tenemos que tener permiso también para utilizarla. Es decir, había un caso hubo un caso muy famoso sobre una avenida de la Ciudad de México, donde un delincuente estaba asaltando a un automovilista en una moto. Entonces el automóvil que venía atrás, la persona se bajó, le apunta al delincuente y lo mata. Llegaron los elementos policíacos y detuvieron tanto al automovilista que fue asaltado como al de atrás, el que disparó. Después de todo se aclaró que el de atrás era un ex militar que tenía todo el permiso de tener un arma bajo su poder, y en los videos que se grabaron se ve perfectamente cómo el delincuente está apuntando al automovilista afectado y en la reacción del ex militar es defender la vida del ciudadano, y pues desgraciadamente pues terminó con la vida del delincuente, pero no fue su intención. Simplemente su intención fue salvaguardar la vida del automovilista afectado. También otra condición es que aquel que se defiende no haya provocado previamente al agresor. Como ya les había comentado, si hay una agresión previa por parte del defendido, ya no aplicaría legítima defensa, puesto que él está buscando un confrontamiento. Es decir, si en un supuesto que en un choque automovilístico o en un percance que no sea tan grande, ¿no?, donde una persona de atrás le pega al de adelante, se bajan y se empiezan a decir cosas, el automovilista afectado empieza a insultar al que le pegó. Entonces, si el que le pegó reaccionara y le diera un golpe, y el otro también llegaran como a una pelea, ya no aplicaría, puesto que el afectado, digamos el automovilista afectado, agredió primero al que lo chocó, y o sea, ya no podría alegar que fue una legítima defensa en dado caso, porque ya hubo una incitación previa. O sea, ya el automovilista provocó que se le agrediera. Ya hemos visto en las clases pasadas que las normas penales prohíben muchas acciones u omisiones, pero también
hay algunas normas que nos permiten hacer cosas, como es en este caso la legítima defensa. Estas normas permisivas, podríamos decirle, que son aquellas que nos ayudan a resolver cuando hay una violación en las normas prohibitivas, o hay una violación en poder realizar un derecho o tener cierto ejercicio en un derecho. Zaffaroni nos menciona que esto se llama causa de justificación, o sea, aquellas normas permisivas que nos ayudan a resolver ciertas violaciones a los derechos. Las causas de justificación señalan el lado negativo de la antijuricidad, y eso se ve como un comportamiento lícito. Es decir, volvemos a lo mismo, la legítima defensa es lícita siempre y cuando se cumplan con estas condiciones, con las que ya les había mencionado, que la agresión sea directa hacia nosotros o hacia nuestros bienes o nuestra familia o aquellos que necesitemos proteger, que no haya una provocación previa por parte de nosotros hacia nuestro agresor. También en la investigación que realicé encontraba el caso de un matrimonio donde la señora estaba en su casa, su esposo llegó alcoholizado, le empezó a golpear, la jaló de los cabellos hasta llevarla al jardín. Ella en el jardín encuentra un cuchillo con el cual ella arreglaba sus plantas y se lo encaja en la yugular. Llegan y la acusan por homicidio. Ella alega que fue en defensa propia. Después de 9 meses que ella estuvo presa, se dan cuenta que efectivamente, o llegan a probar que efectivamente el esposo estaba bajo los efectos del alcohol. Después de las pruebas periciales que le hicieron también a la mujer de lo golpeada que quedó, y que el arma era o que ella lo ocupaba para arreglar su jardín, se dan cuenta que bueno, más bien reclasifican el delito como que fue en defensa o en legítima defensa, y bueno, la mujer sale libre. Obviamente también tenemos que trabajar en cuanto a nuestro sistema de justicia penal, porque bueno, creo que la mayoría que entra bajo homicidio, hay algunos que sí es bajo legítima defensa. Creo que la teoría del delito nos va a ayudar mucho en cuanto al nuevo sistema de justicia penal para poder ver si la conducta fue con dolo, si la conducta cumplió con todos los aspectos tanto negativos, bueno, en este caso para que sea lícita su defensa. Creo que nuestro nuevo sistema de justicia penal tiene mucho en qué trabajar, y que poco a poco vamos a ir pudiendo llevar a cabo una mejor defensa para aquellos que por legítima defensa tienen que defender tanto sus patrimonios como su vida misma, como su familia. Eso es todo por mi parte en cuanto a una breve explicación de lo que es la legítima defensa. Muchas gracias.